Apreciados estudiantes, muy buenas noches. El espacio que estamos dedicando el día de hoy justamente es para aclarar unas dudas con respecto a uno de los ejercicios que se encuentra en la guía, en el cual nos solicitan encontrar la distancia o la ubicación de un punto que sea equidistante a otros tres. Este ejercicio no es el que se está desarrollando en la guía, es simplemente un ejemplo. Pues para poder indagar y para poder aclarar el procedimiento adecuado para hacerlo. En este caso estamos utilizando este software GeoGebra, en donde yo tengo tres puntos, los seleccioné al azar. Tenemos el punto A con coordenadas 0, 4, tenemos el punto B con coordenadas 4, 4 y tenemos el punto C con coordenadas 2, 0. Estos tres puntos, digamos que serían los que nos da el ejercicio, y nos solicitan que encontremos un punto P cuyas coordenadas son desconocidas. Inicialmente las vamos a plantear así y las vamos a encontrar cumpliendo con el criterio o con la necesidad de que esas coordenadas hagan que la distancia entre P y A, o la distancia entre P y B, o la distancia entre P y C sean exactamente las mismas. Entonces, nosotros vamos a proceder a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Por definición, nosotros tenemos que la distancia entre puntos se va a encontrar utilizando esta expresión que tenemos aquí. La distancia entre puntos, que sería la raíz cuadrada de la resta de las componentes entre los dos puntos, ese segmento, digamos, elevado al cuadrado, menos la distancia que hay entre las dos componentes y de esos dos puntos, elevada también al cuadrado. Bien, entonces esta sería nuestra ecuación, digamos que general, o la que nos va a dar las luces necesarias, la guía necesaria para poder desarrollarla. Bien, ahora tengo aquí en este costado la misma representación que les mostré en la hoja anterior, en donde tengo la ubicación de mis puntos A, B y C y el punto P que necesito encontrar. Teniendo claro que el punto P, como es una incógnita, entonces yo voy a tener en cuenta que este punto P va a tener inicialmente coordenadas X y coordenada Y. Así lo voy a dejar, digamos que enumerado, porque esos son los datos que yo necesito encontrar para que cumpla la condición. Muy bien, entonces vamos a arrancar con la distancia de P a A. Entonces yo lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta las coordenadas que sí conozco, que son las de A, las voy a reemplazar en la expresión. Para mí, el punto A lo voy a colocar en donde tengo mi primera componente, la componente conocida. En este caso tengo el valor en X, que sería 0, y tengo el valor en Y, que sería 4, y pertenecen efectivamente al punto A. Las otras dos componentes, esta que tengo aquí nombrada como X y esta que tengo nombrada como Y, finalmente pues van a ser las que necesito encontrar, que son las coordenadas del punto P. Entonces de esa manera, aquí con esta expresión, yo defino la expresión matemática que me puede ayudar a encontrar la distancia entre el punto P y el punto A. Bien, entonces esta sería una de mis primeras expresiones que voy a utilizar. Ahora, voy a seleccionar mi segunda expresión. Mi segunda expresión entonces sería esta de aquí, necesaria totalmente, que sería la distancia de P a B. Es decir, la primera expresión que encontramos era la distancia entre este punto y este punto. Bien, ahora voy a seleccionar la distancia, o voy a encontrar la distancia que hay entre P y B, y lo tengo con esta expresión. Entonces tengo aquí las coordenadas del punto B, que es el que yo conozco, que sería 4 y que sería 4. Las otras dos sería X y Y, que son las que desconozco y pertenecen al punto P. Bien, esta sería entonces la segunda expresión que yo voy a tener en cuenta. Mi tercera expresión, en ese orden de ideas, sería entonces la distancia que habría de P hasta C. Y la tendría entonces con esta expresión. Entonces tengo
la coordenada x igual a 2, que es efectivamente la del punto C, y tengo la coordenada en y de ese mismo punto C, que sería 0. Las otras dos, que sería x y que sería y, pertenecerían al punto que desconozco, que sería P, o la ubicación de P. Bien, y esta sería entonces mi tercera expresión para poder encontrar esas distancias. Ahora, recuerden, la condición del ejercicio es que el punto P está en un lugar desconocido por ahora, pero equidistante a los tres puntos, A, B y C. Eso quiere decir que mis distancias, esta que está en negro, esta que está en azul, esta que está en rojo, todas son iguales. Entonces, bajo ese criterio, procedo al siguiente paso. Aquí nosotros entonces vamos a tener que igualar las distancias. Lo que yo voy a hacer como planteamiento inicial es igualar, porque esa es la condición, la distancia que hay desde el punto P hasta el punto A, y debe ser igual, o la condición es que es igual a la distancia que hay entre el punto P y el punto B. Bajo ese escenario, yo voy a obtener entonces estas expresiones que tengo aquí. Entonces tengo raíz de 0 menos x al cuadrado más 4 menos y al cuadrado. Y esto debe ser igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado más 4 menos y al cuadrado. Entonces esta va a ser una de mis primeras ecuaciones. La otra, entonces sería ya igualando la distancia que tengo desde el punto P al B, ¿sí? Igualarla a la distancia que tengo del punto P al punto C. Y entonces lo voy a desarrollar con esta expresión. Raíz de la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado más 4 menos y al cuadrado igual a la raíz de 2 menos x al cuadrado más 0 menos y al cuadrado. Bien, esas son las dos expresiones que voy a trabajar entonces inicialmente. Ahora, aquí viene un trabajo algebraico, un trabajo que finalmente en teoría ya se debería tener de cierta manera sobre él un dominio claro. Entonces, nosotros desarrollamos este ejercicio de manera manual, en donde nos damos cuenta que en la igualdad vamos a tener radicales a ambos lados. Entonces arrancamos inicialmente por esa situación. ¿Qué vamos a hacer? Pues el radical del lado izquierdo se puede anular con el radical del lado derecho, que es lo que básicamente se está mostrando aquí en el desarrollo manual matemático que se hizo. Se desarrollan los binomios, aquí este binomio, luego este binomio y este binomio, para efectivamente llegar a la conclusión de que internamente nos va a quedar, aunque ya no existe la raíz, pero aquí nos va a quedar estos dos resultados a ambos lados. Es simplemente álgebra, transposición de términos, para llegar finalmente a la conclusión de que esa igualdad nos va a entregar esta expresión que tenemos aquí. Y esta expresión yo posteriormente la voy a nombrar como mi ecuación número 1. Bien, no nos vamos a detener mucho en esta parte porque finalmente es un proceso netamente algebraico. Posteriormente, ¿qué hago? Con la otra expresión, con la otra igualdad, igualmente, cancelo entonces el radical de la izquierda con el radical de la derecha. Posteriormente, entonces, ¿qué hago? Desarrollo este binomio, igualmente este y este también. Bien, ese proceso, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues lo voy a encontrar aquí. Si se dan cuenta, aquí tengo las expresiones nuevamente que subrayé al lado izquierdo, mírenlas acá. Y mi desarrollo algebraico, pues lo voy a encontrar aquí, en donde se cancelan términos a ambos lados de la igualdad. Y finalmente, después de todo ese trabajo, entonces voy a obtener esta expresión finalmente, la cual yo voy a denominar mi ecuación número 2. ¿Listo? Ahora, teniendo esas dos ecuaciones, yo me voy a dar cuenta que con ellas dos voy a generar un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la característica de este sistema de ecuaciones? Pues que este sistema de ecuaciones yo lo puedo desarrollar a través de alguno de estos tres métodos, llamémoslo así. El método de la igualación, el método de la sustitución o el método de la eliminación. Rápidamente me doy cuenta que esta ecuación de aquí solamente tiene una incógnita.
Entonces es mucho más fácil la solución de ese ejercicio, porque entonces el 16 que tengo aquí restando lo paso al otro lado a sumar, y el 8 que tengo aquí multiplicando lo paso a dividir. Eso finalmente, así de una, me da un resultado en el cual yo decido, en donde yo encuentro que x es igual a 2. Este resultado de x igual a 2, entonces yo vengo y lo reemplazo en esta ecuación. Discúlpenme, aquí no. Aquí nomás. Lo reemplazo aquí en esta partecita de la ecuación. Bien, la desarrollo, finalmente me queda solamente en función de y esta ecuación y me otorga la segunda respuesta que estoy esperando, que es y igual a 2.5. Estos dos valores de x igual a 2 y y igual a 2.5 son los que me satisfacen la condición que yo puse en un principio, que las distancias fueran iguales. Entonces, estas coordenadas finalmente van a ser las coordenadas x y y que yo estoy intentando encontrar de mi punto P. Si se dan cuenta, yo arbitrariamente había puesto este punto P aquí, porque no sé por qué razón, gráficamente se genera como no sé, como la trampa, llamémoslo así, que este punto aquí como está, sencillamente está de una manera equidistante con los otros tres. ¿Por qué? Porque de aquí a acá veo dos cuadritos, porque de aquí a aquí veo dos cuadritos, y porque de aquí a aquí veo otros dos. Pero eso no es cierto. GeoGebra me permite medir la distancia entre puntos, y si se dan cuenta, aquí en esta parte me está diciendo que la distancia entre el punto P y el punto A es de 2.83. Y aquí también es de 2.83. Es lógico, son similares las distancias. Y la acomodación del punto P. Pero la situación está aquí. La distancia entre P y C tiene una distancia de 2. Es decir, que no está cumpliendo con el criterio. Al parecer gráficamente nos da esa sensación. Nos engañaría en ese caso la visión. Pero como yo matemáticamente ya comprobé que las coordenadas son x igual a 2 y y igual a 2.5, entonces yo voy aquí y le digo al programa, ven, ubícame el punto P en 2, pero la componente en y, por favor ubícamela en 2.5. Y vamos a ver qué sucede. Cuando yo hago el cambio aquí a 2.5, inmediatamente el punto P se desplazó. El punto estaba aquí y lo desplacé para acá. Y ahora voy a verificar entonces los nuevos marcadores. Me dice que la distancia de P a A es igual a 2.5, que la distancia de P a B es 2.5 y finalmente la distancia de P a C es de 2.5. Y de esa manera doy por comprobado el ejercicio que yo matemáticamente pude desarrollar utilizando el álgebra, utilizando el planteamiento de la igualdad de distancias y lógicamente el sistema de ecuaciones. Bien, espero que les haya ayudado mucho este material y pues sencillamente que puedan desarrollar su guía a tiempo. A ustedes muchísimas gracias y una feliz noche.